Arturo, gusto tenerte aquí en Corazón del Norte, podcast. Como platicamos previo, mucho el objetivo de este podcast es dar a conocer qué es lo que está haciendo el empresariado, qué es lo que hace Ciudad de Chihuahua para mejorar su competitividad. Y en tu caso, o siendo el director de Ficosec, que creo que es una de las herramientas, de las armas más potentes que tiene el empresariado, que marcan una diferencia en esta ciudad, pues nos gustaría que nos platicaras un poco de lo que es Ficosec y lo que hacen todos los días. Con mucho gusto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Jorge. La verdad es que es un honor estar acá en Corazón del Norte y pues feliz, y ojalá y podamos ser muy claros en lo que hay que transmitir. Antes de esto, me gustaría un poco más a temas personales. ¿Cómo terminas en Ficosec? ¿Cómo te das cuenta pues, que en realidad el meterse a temas de seguridad se requería? Porque a la hora, creo que es una decisión complicada el participar en algo tan delicado como es la seguridad, ¿no? Fíjate que más bien yo te diría, yo viví en la Ciudad de México, yo nací aquí en Chihuahua y me invitan a venir a que me hiciera cargo de Ficosec hace casi 9 años. La decisión de volver a Chihuahua no fue posiblemente la más difícil, no en el proyecto. Me parece que el proyecto es muy bonito, te da un margen y hay algo bien importante. No en muchos trabajos hay ese sentido de trascendentalidad y acá sí se da. Y pues eso no vale, o sea, no te lo tienen que pasar. Eso fue lo que te convenció cuando te viste, claro, el impacto que podías tener en tu ciudad. Y en el estado, ¿no? Y en el estado, pues el Ficosec que se trata. Y pues ahí no hubo ni que pensarla mucho. Yo sigo encantado, como si me ilusiona igual que hace 9 años. ¿Duermes en la noche? Muy bien. Fíjate que hoy más temprano salió ese tema. Y yo les digo que la verdad es que han sido 1 o 2 ocasiones donde he sentido un poquito de incertidumbre, pero son las menos. ¿Por qué? Porque no le hacemos al calimán, como luego comúnmente lo podemos decir. No traemos capa, tenemos muy claro de quién es la responsabilidad y cuál es nuestra contribución. Muy bien. Oye, platícale aquí al auditorio qué es Ficosec y por qué es único y por qué ha funcionado en Chihuahua y por qué hay otros estados que han tratado de replicarlo y no ha funcionado. Bueno, son varias preguntas. Sí. Ficosec es el acrónimo de Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana y es una iniciativa del sector empresarial que surge derivada de la crisis de inseguridad que vivimos entre el 2008 y el 2011. En ese momento yo digo que se creó la tormenta perfecta, ¿no? Fueron muchos factores los que hicieron que llegáramos a una situación tan grave y tan complicada, compleja en ese momento. Déjame tratar un poquito de meterle estos ingredientes. Mira, estamos, tú sabes, muy integrados a la economía americana. La crisis de Enron, no tenemos la menor duda que vino y pegó en temas de desempleo. Evidentemente, desde mi particular punto de vista, mejor dicho, la debilidad institucional que se nos había materializado para ese momento fue un factor clave para que no tuviera el Estado la capacidad de afrontar, de apagar el incendio rápido, se me usa el término. Y luego también se da en un momento en donde un cártel viene a tratar de pelear a otro cártel que digamos era el dominante, el trasiego de droga hacia Ciudad Juárez. Con esos elementos, pues se nos volvió un caldo de cultivo para lo que vivimos. Nomás dimensionemos una tasa de homicidios de 91 por cada 100,000 habitantes en el estado. Es un número, son números de guerra, ¿no? Una guerra civil. Luego, la pérdida de empleos. Yo lo cuento de manera anecdótica. A mí me tocó vivir en Ciudad Juárez entre el 98 y 2001. Y la administración municipal tenía que abrir rutas de recolección de basura como cada 2 meses, del ritmo en el que iba creciendo la ciudad, por la cantidad de gente que llegaba de otras partes de la República. Incluso se acuñó un término que no mucha gente se acuerda, y eso denota mi edad. Es los juarochos, fíjate. Sí, los juarochos. Venía gente de Veracruz a Ciudad Juárez a trabajar y de pronto aquello empezó a crecer. Los gobiernos en los 3 niveles tuvieron que hacer un esfuerzo adicional pues por llevar servicios, porque hubiera vivienda, que luego en esa época
la gente se regresa a su lugar de origen y nos deja colonias completas abandonadas, que en ese tiempo fueron un gran problema. O sea, es más, hoy sigue habiendo todavía residuos de esa situación, en donde hay casas abandonadas que son utilizadas por malvivientes, ¿verdad? Y tan es así que tenemos una pérdida de empleo importante, se nos viene la delincuencia organizada, te digo, un caldo de cultivo. En Chihuahua se llegaron a robar en el estado la cuarta parte de lo que se robaban de vehículos en todo el país en el 2010. Entonces, cuando tenemos una situación de esa dimensión, pues, ¿cómo reaccionas? ¿Quién le entra? Yo también lo cuento cuando hay que exponer Ficosec que el sector empresarial reacciona de manera automática. ¿Por qué? Porque tuvimos extorsiones conocidas como los cobros de piso, secuestros, y entonces... Se nos olvida muy rápido lo que vivimos en aquel entonces. Pues estamos hablando de poquito más de 10 años, sí. De 15 años. 15 años, 16 años. Bajaba el sol y en Juárez y en Chihuahua se volvían ciudades fantasma. Sí. Incluso yo recuerdo que algún fin de semana decían que había un tipo toque de queda y que si iba a andar un carro en la noche con las luces apagadas y que si le hacías el cambio de luces corrías riesgo de que te dispararan. O sea, ese tipo de leyendas. Empezaron esas leyendas urbanas, sí recuerdo, oye, no vayas y decirle a la mamá, no vayas a prender, si alguien te prende y apaga las luces, no hagas la misma reacción, así como película de terror mexicana. Yo me acuerdo alguna vez por diciembre, cerca de Año Nuevo, se me ocurrió ir al cine, yo todavía no vivía acá, y la verdad es que cuando salí a la última función, cuando salí al cine, no había nadie, o sea, en el trayecto a la casa no había nadie en la calle. Pues sí, entonces, ¿qué pasa? Pues deja de haber actividad económica, los niveles de consumo disminuyen y el empresario lo identifica, ¿verdad? O sea, tengo que empezar a despedir gente porque no me da para pagar la nómina, llegan y me cobran cuota, y entonces hay una reacción de manera muy natural, digo yo, nada más que de dos maneras distintas. Una en Ciudad Juárez y otra en los empresarios de la capital. En Ciudad Juárez hay una reacción un poquito más confrontativa. Se empiezan a reunir para entender qué es lo que está pasando y empiezan a pedir reuniones con la autoridad. Y entonces, oye, se decía ahí el secuestro de tal persona, le decían a la autoridad, oye, es que tienen secuestrado a X persona, y dice, oye, es que yo no tengo una denuncia. Tienes que venir a denunciar, si no, ¿cómo quieres que me como reacción? Sí. O sea, yo lo que hemos aprendido que la autoridad no es adivina, ¿verdad? Entonces hay que ir a denunciar cuando pasan los delitos. O que incendiaban un restaurante por la noche y que fue derivado de no pagar una extorsión. Y empiezan a reunirse con la autoridad, incluso de manera secreta, ¿no? Había mucho temor de manera natural por lo que estaba pasando. Y surgen lo que son las mesas ciudadanas de seguridad, que hoy son un modelo que se replicó en todo el país. O sea, no solo es la posibilidad de réplica de Ficosec, sino de las mesas ciudadanas de seguridad, en donde interactúan ciudadanos. La diferencia es que unos tienen cargo público y otros no tienen cargo público y empiezan a tocar los temas de seguridad. Entonces eso llevó al sector empresarial de Juárez a entender. Estamos hablando 2009, 2010. Más o menos, sí. Ok. Sí. ¿Y en Chihuahua qué estaba sucediendo? En Chihuahua hay una reacción distinta y es a través del liderazgo de don Luis Lara, en paz descanse, que convoca a algunos empresarios y los invita a ir a Colombia. Sí, yo recuerdo esos viajes a Colombia con Uribe, con el expresidente Uribe, con el que tenía una relación de amistad personal, lo recibe en su casa, pues van con muchas dudas de decir, oigan, ¿ustedes cómo le hicieron cuando enfrentaron una situación, digamos, no igual? Sí, pero dice el 94, 95, pues también tuvieron su situación fuerte con Pablo Escobar y demás. Y ahí la recomendación que se traen es, ustedes pueden tener algunas iniciativas, hagan un observatorio ciudadano donde la autoridad se sienta observada, se sienta que alguien le está poniendo atención a lo que hace. Y eso parte de un principio de física cuántica, que es el principio de Heisenberg, que dice que una partícula cambia su comportamiento a partir de la observación. Y los seres humanos somos eso. Sí. Y se traen esa idea, se traen otra idea de decir, a ver, ustedes no son el Estado, de ustedes no depende la fuerza pública, pero pueden contribuir con el Estado en algunas iniciativas al margen. Y me explico.
la importancia de que el empresario haga sentir al policía que todos los días se uniforma y se pone su chaleco, de que no está solo, de que hay gente que lo respalda y es agradecida del trabajo que realizan. Y se trae la idea del club del policía. La policía... la CEDIPOL, el club deportivo. CEDIPOL. Esa idea viene de allá. Uh-huh. En Colombia es un estado unitario, hay una sola policía para todo el país, la Policía Nacional. Y en diferentes ciudades tienen clubes sociales de los policías, administrados por los policías, como podrías encontrarte aquí cualquier club de la ciudad. Sí, cualquier privado. Cualquier club privado. Y son instalaciones muy dignas en donde pueden asistir los policías y sus familias. Entonces se traen esa idea, vienen con el gobierno y se juntan, digamos, los líderes de ambas ciudades. Se da una coyuntura que es la elección previa a la elección a gobernador, y sacan el compromiso con los candidatos de que el que llegue va a armar un fideicomiso similar a la FECHAC. Y es ahí donde, pues evidentemente, el tramo recorrido que ya tenía la FECHAC en cuanto al modelo de recaudación. ¿Cómo se recauda para la gente que no conozca? Un empresario en Chihuahua que genera empleos formales tiene que pagar un impuesto estatal cada mes que se llama impuesto sobre nóminas. Sobre ese impuesto, en este momento la tasa que paga un empresario es del 4%, anteriormente era el 3% hasta el año pasado. Tiene 3 sobretasas, un 10% sobre el 3, déjenme usar ese ejemplo, no sobre el 4. El punto 10 va para la FECHAC, el punto 0.5 a FICOSEC y el punto 0.4 era el impuesto universitario que termina en las 2 universidades autónomas que tenemos en el estado, la de Chihuahua y la Ciudad Juárez. En términos prácticos, hasta el 31 de diciembre, un empresario paga el 3.19 del valor de su nómina, restándole unas contribuciones que no son sujetas del impuesto, como son las primas vacacionales, las dominicales y el fondo de ahorro, si mi memoria no me falla. Entonces, si tú al valor total de la nómina le restas esos 3 conceptos, hay que pagar el 3% al Estado y el 0.19 a los técnicos. Entonces, el gobierno lo recauda y cada mes hace la transferencia de todo lo recaudado a una cuenta del fideicomiso. Esa es la lógica. Importante aquí, ¿y cómo se gasta? ¿Quién decide cómo se gasta ese recurso? Bueno, la decisión está en un comité técnico. Es un grupo de personas que está integrado en el caso de FICOSEC por 24 integrantes, de los cuales 20 son empresarios y 4 son servidores públicos, que son el fiscal general del Estado, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el secretario de Innovación y Desarrollo Económico y el secretario de Hacienda. 24, de los cuales 20 empresarios, 4 servidores públicos. Es el máximo órgano decisor. Y al comité técnico del fideicomiso se llevan propuestas de proyectos a financiar. Ellos votan la aprobación o no del proyecto y una vez que se aprueba, se le notifica a la fiduciaria para que, digamos, transfiera esos recursos. Es más, etiquete esos recursos para ese fin en específico. Oye, ¿y cuál sería entonces la diferencia con una donatoria? ¿Por qué no nomás tener una donataria donde estés donando cosas y a tener este aparato tan robusto como es FICOSEC? Bueno, la gran diferencia sin duda está en el número de aportantes y en la sostenibilidad. Y aquí trato de contestar la pregunta inicial que en realidad no le acabé de responder. Esto, digamos, lo paga todas las personas que generen un empleo formal. Entiéndase, un taller mecánico que tiene nómina de 1 o 2 mecánicos ahí, o una señora que tiene una mercería en su casa, o como las grandes industrias, manufactura, exportación, grandes plantas que tienen nóminas gigantes. Y entender hoy por hoy, Chihuahua se está convirtiendo en la ciudad más formal del país, donde más o menos el 70% estamos en la formalidad, 30% en la informalidad. Y eso responde a una parte de tu pregunta, sí, de que hay que identificar la vocación económica del Estado y de la ciudad para entonces ver de qué tipo de impuestos puedes apalancarte para generar recaudación. Yo te diría, en Chiapas o en Oaxaca, pues la capacidad de recaudación pues, es mínima y es considerablemente. Es complicado el que ellos puedan replicar entonces, este modelo. Cuando se da esta propuesta con los candidatos, dicen los empresarios, a ver, cóbranos más impuestos. Eso es un poco, eso llama mucho la atención cuando vienen de otros estados a preguntarnos sobre el modelo, de decir, oye, ¿cómo el empresario le pide al gobierno que le suba más impuestos? Sí.
Le dice, sí, pero me lo regresas a un fideicomiso donde nosotros, en mayoría, decidimos a dónde lo destinamos. Digamos, no se comparan los montos de recaudación que tiene el gobierno con lo que tiene estos dos fideicomisos. Hablo específicamente de Ficosec, pero digamos, te da opciones para empujar iniciativas que el sector empresarial considera prioritarias en temas de prevención, seguridad y justicia. Ahora, ¿por qué no ha funcionado en otros estados? Porque yo creo que este tipo de modelos está fundamentado en varios pilares. Uno de ellos tiene que ver con la iniciativa del sector empresarial a aportar más. No es común que los empresarios digan, yo le meto más dinero. Eso es muy poco común, sí, porque dicen, no, ya nos cobra suficiente el gobierno, sí, nomás que no lo gasta bien. ¿Por qué no mejor lo reetiqueta? La otra es una iniciativa de participación ciudadana en donde no vas y le pides dinero al gobierno, sino que dices, yo quiero participar y yo le meto, ¿no? Solo ayúdame a recaudarlo. La otra tiene que ver con la madurez del gobierno, y eso también es un elemento muy poco común que en otros estados de la República, porque suele haber una desconfianza en para qué quieren los empresarios ese dinero. El tema político suele ser hipersensible. Decir, oye, con ese dinero a lo mejor quieren desbarrancar mi proyecto político, me van a tirar un tema tan sensible como es la seguridad, pues se sienten vulnerables. Y también hemos escuchado la otra parte de los gobiernos de decir, a ver, pero ¿ustedes en qué van a usar ese dinero? ¿Se van a comprar vehículos en sus agencias? ¿Se van a rentar oficinas en sus edificios? Y empieza a haber un tema de desconfianza. Es un modelo basado en la confianza. Si esa confianza no existe, se vuelve muy complicado que esto funcione. Ahora, la verdad es que en términos legales hay ahí un andamiaje para poderlo sostener, pero sobre todo está en estos elementos y en algo que se vuelve relevante, que es las organizaciones de la sociedad civil, que es a través de las cuales se ejecutan estos recursos, digamos, a nivel de piso. Okay. ¿El 100% se va para ONGs o hay otro recurso donde colaboras con la autoridad? No, una parte se va en coinversión con la autoridad. Coinversión. Sí, no hay recurso de Ficosec que solo vaya por cuenta de Ficosec. O sea, siempre tiene que haber una coinversión, sí, sea de la ONG o sea de la autoridad. No en el caso de las ONGs. Déjame abro esta explicación. Nosotros tenemos 3 modalidades de financiamiento con una organización de la sociedad civil. Una es cuando la organización viene a Ficosec y dice, ayúdame a financiar un proyecto que tengo. Este es mi proyecto. Y ahí valoramos que esté encuadrado en alguno de nuestros 4 ejes que tenemos definidos. Y tiene que ver sobre todo en la parte de prevención o en los casos también de competitividad. Ahí los porcentajes de financiamiento el primer año pueden ser hasta del 90%. Y conforme el segundo año disminuyen más o menos como en 8 o 7% cada año hasta el quinto año que llegan a un 50 y tantos %. Primer modalidad de contratación. Segunda, cuando nosotros identificamos una metodología que nos interesa y que queremos traer, ahí pagamos el 100%, ¿no? Le decimos, oye, un benchmark de algo que veo en otra parte del país o en otra parte del mundo. A ver, esto se tiene que traer. Aquí mismo en el estado, ¿no? Oye, yo me quiero traer una organización de Juárez que está haciendo algo bien interesante. Ven a Chihuahua, ven a Cuauhtémoc, ven a Alicias, ven a Parral, pues te tengo que pagar el 100% por traerte. Y la tercera modalidad es una especie de licitación pública que nosotros llamamos convocatoria. Vamos al comité técnico a pedir recursos para una intervención para atender una problemática que nosotros identificamos a través de nuestro observatorio en un territorio en específico. Te voy a poner un ejemplo. Ven a operar proyectos de reinserción social en los penales. Si no tenemos ninguna organización que vaya y nos solicite recursos, nosotros decimos, oye, ahí hay una necesidad. Sacamos una convocatoria, una licitación y recibimos propuestas de organizaciones de la sociedad civil que tienen posibilidad de implementar proyectos de esta naturaleza en los penales. Pero te puedo hablar de otro tipo de problemáticas, ¿verdad? Por ejemplo, sacamos recientemente una que atiende a los generadores de violencia familiar. ¿Cuál fue la lógica? A ver, lo que vemos es que hay una buena cantidad de intervenciones que atienden a las víctimas,
o bien el gobierno tiene programas para atender a víctimas de violencia familiar, pero luego dejamos la otra parte de la ecuación descobijada y es decir, oye, ¿y el generador de violencia quién lo atiende? Porque si no, pues esa misma persona va a encontrar otro lugar donde seguir violentando. Sí. Y entonces tienes que desactivar ese tipo de conductas. Sacamos una convocatoria, vinieron distintas organizaciones y no siempre se asignan a la primer publicación. Puede recibir propuestas y hay un comité dictaminador que dice, oye, no, esto no nos gusta del todo. Se declara desierta y vuelve a salir otro periodo. Y esta se asignó en la segunda ronda. Okay. Oye, digo, entiendo el miedo que le da al gobierno. ¿Cómo le han hecho para poder mantener esta independencia del gobierno? Porque puede llegar el gobierno y decir, a ver, yo sé cuánto tienes en caja, inyéctale a este proyecto que hoy por hoy es el que necesito, que probablemente va a ser diferente a lo que ustedes desde el observatorio están viendo, pues para poder apaciguar o poder mejorar indicadores de inseguridad. Bueno, mira, yo te pondría un ejemplo. En una administración de un gobernador entrando decía, no me dejaron dinero ni para la gasolina de la fiscalía. Siempre, que entra un gobierno y no hay dinero. Entonces denme dinero del fideicomiso. Y la decisión del sector empresarial es, el recurso del fideicomiso no es para eso, no es para cubrir gasto corriente. Aunque tú digas, oye, pero entonces no va a salir a patrullar. A ver, esa es tu responsabilidad, no me condiciones a mí una responsabilidad que tú tienes que atender. ¿Cómo se hace? Pues con mucha unión del sector empresarial en esos temas. Pero también hay otras cosas en donde luego surgen, digamos, tentaciones. Tuvimos ya el caso donde se nos dejó de transferir en la fecha que está obligado el gobierno a transferir como tope máximo. El decreto establece si el recurso, o si el impuesto se genera, te pongo un ejemplo, en el mes de enero, un empresario tiene hasta el 10 de febrero para pagarle el impuesto al gobierno y las sobretasas, y el gobierno tendría hasta el 16 de marzo para transferir el fideicomiso. Y ya pasó que en algún momento se atrasaron. No fue en esta administración. Sí, fue. Y entonces ahí los integrantes del comité técnico estuvieron haciendo gestiones de cobro amablemente para que se transfiera, a lo cual no se obtuvo respuesta favorable e incluso se tuvo que interponer una denuncia, ¿no? Entonces, sí, yo recuerdo en aquel entonces era presidente de Coparmex y me tocó firmar parte de esa denuncia contra el gobierno que no estaba entregando el recurso. Así es. Entonces, son de las cosas donde pues el sector empresarial dice, a ver, como te lo dije antes, yo me estoy creando mi espacio de participación ciudadana, tú me estás haciendo el favor de recaudarlo, pero ese recurso, si el gobierno no lo recaudara, estaría en las utilidades de los empresarios. Sí. Tal cual, no estaría en otro lugar. Y entonces lo que se hace es, con el modelo de recaudación, de que poco a poquito se hace un cochinito. Y es lo que permite este tipo de iniciativas. Así, en una forma resumida, ¿cuál crees que es el principal logro que ha tenido el FICOSEC en estos más de 10 años? Fíjate que a mí no me gustaría dejártelo en el logro. Yo creo que son algunas cosas bien interesantes y me voy a remitir a la época más reciente. Mira, nos acabamos de traer en octubre del 24 un proyecto que a mí me encanta de Colombia. Tenemos un par de centros, uno en Ciudad Juárez y otro en Chihuahua, de un proyecto que se llama Guardia NNA. Ahí atendemos niños víctimas de violencia sexual, niñas, adolescentes. De hecho, NNA, Guardiana, de ahí proviene, de ese acrónimo. Y creo que creo que le pegamos realmente al clavo. Es un tema que había estado desatendido, que digamos nadie lo había atendido de manera integral, que nos está obligando a hacer esfuerzos adicionales en la misma problemática, porque no solo nos hemos dado cuenta ahora que atendemos este tipo de niños con estas problemáticas, que no solo es eso. Yo te diría, imagínate que pasara en una de nuestras casas, pues es como si cayera una bomba atómica en el seno del hogar, y también resulta que hay que atender a veces a la mamá, a la hermana, al papá, a la abuela, o también nos han empezado a surgir casos en donde el generador de la violencia es un menor. Y entonces, ¿qué hacemos con ese menor? Pues es un problema mucho más amplio de lo que nos podríamos imaginar, que hay que tratar de atenderlo de manera integral y pues por todos lados. Luego, en términos del observatorio, el Observatorio Ciudadano,
también hace unos años desarrollamos una plataforma, es id-medio360.org. Tenemos toda la incidencia delictiva del Estado, pero incorporamos el mapa del crimen. El mapa del crimen fue que vimos el Crime Map de la ciudad de Nueva York y dijimos, queremos algo así para Chihuahua, y lo mejoramos. Lo tenemos ahorita. Lo tenemos. O sea, cualquier persona desde su computadora puede consultar id-medio360.org, y es una herramienta súper potente que utilizan hoy. Fíjate, nunca lo pensamos así. Por ejemplo, la policía de Chihuahua lo utiliza para determinar patrullaje. Okay. Ayuda a tomar decisiones. Esa misma herramienta tiene una medición de impunidad. Yo sostengo que el mayor problema del país es la impunidad. Podríamos sentarnos aquí a debatirlo durante horas. Alguien me podría decir que la corrupción, alguien que la inseguridad, alguien que el tema económico. Yo creo que es la impunidad. Y cuando hacemos esto, pues evidentemente la autoridad reacciona. No le gusta, no se siente cómodo que le estés diciendo trae niveles de impunidad arriba del 90%. Y entonces empiezan a tomar decisiones para hacer ajustes, y que, digamos, nosotros lo asemejamos a una tubería en donde entra un número de carpetas de investigación. La mayoría se quedan en estanques y salen muy poquitas al final de la tubería, que son las que te dicen cuáles no quedaron impunes. Ahí la autoridad reacciona y empieza a activar, a buscar nuevas formas para solucionar esos cuellos de botella que tienen hacia el interior de las fiscalías. Recientemente, con la reforma judicial, nosotros ya traíamos en el radar la necesidad de ponerle la lupa en el observatorio a la actuación de los jueces. Siempre hemos estado ahí teniendo en el observatorio lo que hacen las policías, lo que hacen los ministerios públicos, pero pues tenemos una parte ahí que todavía no está totalmente transparente, que son los jueces. Cuando se viene esta reforma, encontramos también una oportunidad de invitar a todos los candidatos a que suscribieran compromisos con FICOSEC de manera voluntaria, y que en caso de ganar y que se les eligiera como juez o como magistrado, se iban a sujetar, iban a impulsar un sistema de evaluación un sistema de gestión y evaluación del desempeño judicial. La verdad es que yo lo veo como una súper oportunidad para que Chihuahua se vuelva un referente en este tema. Mira, y déjame tratar de poner dos ejemplos muy sencillos. Alguna vez llegamos a ver en prensa que decían, oye, es que vimos a un juez jugando golf en X club a las 12 del día. Y dices tú, oye, a ver, y cuando vas a su juzgado dices, ¿qué está pasando? No tenía audiencias que desahogar. ¿Cuántas audiencias desahogó o cuántas canceló ese día? No es lo que un ciudadano común y corriente espera. Pues la gente a esa hora normalmente suele estar en sus trabajos. Así es. Y de pronto, pues con ese nivel de discrecionalidad, había actuaciones. Y estoy poniendo un ejemplo muy sencillo. Pero luego también en el criterio con el que se resuelve, ¿no? Que no me quiero meter aquí en un debate interminable, pero pues la actuación de un juez de manera natural, por construcción, es discrecional la actuación. Podríamos, si tú y yo somos jueces, podríamos definir de diferente manera un mismo caso por criterio. Pero hay veces que de pronto eso no es sostenible. ¿Verdad? Decir, oye, no hay forma. Sí, está más claro que el agua. Exactamente. Entonces, ese tipo de situaciones, pues hay que echarle la lupa para que, de nuevo, en el principio de física cuántica, la partícula se comporte diferente en función de la observación. En indicadores, Chihuahua está mejorando. Chihuahua, sí. A ver, la respuesta es sí. El 2025 cerró como un muy buen año en cuanto a incidencia delictiva. La ciudad de Chihuahua, por ejemplo, tuvo el número más bajo de homicidios en los últimos 10 años. Si no me equivoco, el estado en los últimos 9 y Ciudad Juárez en los últimos 8. A lo mejor me equivoco ahí, que son, digamos, las dos ciudades que más población tiene. ¿Por qué usamos la tasa de homicidios? Por un tema de que creemos que ahí no tenemos un número importante de cifra negra, que son los delitos que no se denuncian. Y sí estamos observando el comportamiento de las desapariciones. En Chihuahua
hoy no tenemos esa incertidumbre de que para que haya una disminución de homicidios hubo un incremento en las desapariciones, como sí sucede en otros estados de la República. Eso lo hemos comentado con las autoridades. Hay otros delitos que en la ciudad de Chihuahua, si no me equivoco, en todos los delitos cerró a la baja, con números bien interesantes. Solo uno subió a la alza, pero ese no necesariamente es un mal indicador, que fue el de narcomenudeo. El de narcomenudeo nosotros no lo vemos, o sea, lo vemos positivo que se incremente porque en ese delito hay una persona detenida, a diferencia en los otros delitos que no necesariamente hay persona detenida. Entonces quiere decir que se incrementó las detenciones con personas que traían dosis con intención de comercialización. Porque la percepción de repente es diferente, y te digo porque es interesante. Ahorita que vienen procesos electorales, detectamos las 3 principales necesidades que quiere el chihuahuense: mayor seguridad, hartazgo por los políticos y movilidad. Entonces llama la atención que teniendo excelentes indicadores, teniendo instrumentos como es Ficosec, de repente en la percepción, en la narrativa se siente esta inseguridad. Porque estamos hablando de 2 conceptos diferentes. Uno es la incidencia delictiva y otra cosa es la percepción de inseguridad. La percepción de inseguridad suele estar asociada a eventos recientes de los últimos 2 o 3 meses y suele también estar asociada a un tema de presencia en medios. Mira, yo te diría, el 2025 tuvo un comportamiento súper atípico. En general, todo el año fue bastante bueno comparado con el 24 y con otros años. Los últimos 15 días de diciembre fueron muy malos. Nos sorprendió a todos lo que estaba pasando. Incluso haciendo memoria, yo lo asociaba a que como entre el día 11, 12, 13, no me acuerdo con exactitud, hubo un decomiso muy importante de armas en Aquiles Cerdán por parte de la defensa. Y después se vinieron algunos eventos como gente decapitada, hubo un homicidio también ahí en Villarreal. También muy llamativo. Muy llamativo en lugares. A ver, voy a hacer una comparación solo con esa finalidad de comparación, que no se malinterprete. Para términos de estadística, es lo mismo un homicidio si nos dejan el cadáver a las afueras de la ciudad que si lo matan afuera del estacionamiento del centro comercial. Pero en términos de percepción de inseguridad es totalmente diferente. La gente no percibe lo mismo. Si nos matan a alguien en un centro comercial, se nos genera el pánico en la ciudad. Ahora, también hay algo que tiene que ver con los robos. Hay un fenómeno curioso. Cuando tú revisas la INVIPE, la gente dice que se siente muy insegura en los cajeros automáticos. Pero eso es de manera natural. No hemos registrado en varios años ni un solo robo a cuentaviente. Sí, después de estás sacando ahí el esfuerzo de tu día y que vengan y se lo lleven. Entonces, por eso te digo que estamos hablando de 2 cosas diferentes. Una es la percepción de inseguridad. El cajero en sí mismo genera un estrés por lo que tú mencionas. Ya para cerrar, te quiero hacer las siguientes 2 preguntas. Primero, ¿cuáles crees que son las principales amenazas para la seguridad en el estado de Chihuahua? Híjole, qué pregunta tan difícil. Mira, yo creo que la posición geográfica nos complica. El hecho de ser frontera, que tengamos disputa no de 2, sino ya de 3 diferentes frentes, porque pues recordemos que un cártel se dividió en 2. Eso nos complica, nos genera disputas. Luego, también creo que hay a mí sí me gustaría un mayor esfuerzo de priorización por parte de los gobiernos en recursos para seguridad. Sigo pensando que hay estados de fuerza que hay que reforzar. Y déjame, a ver si, ojalá me pueda extender un poquito en esto. No, adelante. Para que un delito se cometa, más bien, Gary Becker, un tipo que se ganó un premio Nobel de Economía por un estudio de capital humano, desarrolló un área
que se llama Economía del Crimen. Y decía que una persona que comete un acto criminal lo hace de manera racional la mayoría de las ocasiones. En lo que nosotros hemos visto, generalmente hay 2 veces que la persona no está actuando de manera racional. Una es cuando está intoxicado y la otra, fíjate que creemos que es cuando no tiene nada que perder, que luego sí es un tema a considerar porque es ahí donde muchos jóvenes, ante la falta de oportunidades, sí se vuelven carne de cañón del crimen. Y entonces valora 5 elementos de manera intrínseca para cometer este acto criminal. Primero, la probabilidad, el beneficio neto. ¿Qué es el beneficio neto? Hay que quitarle los costos. Yo te diría, vamos a pensar, estamos en 1960 y te digo, Jorge, vamos a robar un banco, ¿no? Y entonces, oye, ¿cuánto habría en la bóveda? ¿Cuánto nos va a costar inhabilitar si es que hay un guardia o robarnos un carro, etcétera, ¿no? Todo lo que implicaría hacer eso. Entonces, ahí tenemos un beneficio neto. Luego es la probabilidad de que nos identifiquen. Podrían decir, oye, mira, son personas como de tantos años, de tal estatura, de tal complexión, etcétera. Para eso sirven las cámaras de seguridad, para identificar, ¿no? Tercer elemento, la probabilidad de que te atrapen. La probabilidad de que te atrapen está dada por la cantidad de estado de fuerza que tienes desplegada en la calle. No hay forma de que esa probabilidad se incremente si no tenemos policía en la calle. Cuarto elemento, la probabilidad de que te sancionen, que ahí está todo nuestro sistema de justicia. Si la probabilidad de que te sancionen es baja, vamos a estar cometiendo delitos una y otra vez. Cuando me van a agarrar. Me pueden agarrar, me identifican, pero no me sancionan. Ahí está la puerta giratoria. Esa es la puerta giratoria. Esa es la impunidad. Y cuarto elemento es el tamaño de la sanción, que aplica para algunos delitos y para otros no. Para el secuestro funcionó en su momento, ¿no? Cuando se incrementaron las penas, las penalidades por secuestro, sí dejó de haber secuestros. Eso es verdad. No aplica para todos los delitos, porque luego tenemos políticos que proponen que incrementando penas con eso se van a solucionar las cosas. No, necesitamos hacer que el nivel de impunidad disminuya, pero aquí es donde yo te diría que el estado de fuerza se vuelve relevante. Otro riesgo que veo es el tema del desarrollo económico. Absolutamente. Sin oportunidades de salir adelante, la gente sí valora como una opción. Sí, pues si no tienes otra, como dicen, no tengo nada que perder, tengo familia que alimentar, pues no me queda otra más que delinquir, ¿no? Y yo te diría que hay un elemento que ojalá no perdamos de vista, que es la educación. En lo que hemos podido entender cómo funciona esto, también es una opinión estrictamente personal. Para mí el factor de riesgo más importante para que un joven decida incursionar en temas de violencia tiene que ver con la educación, con la deserción escolar. Necesitamos hacer que nuestras escuelas tengan capacidad de retención y que los jóvenes puedan ir a la escuela sin tener preocupaciones adicionales que haga que se distraigan y terminen dejando la escuela. Yo creo que es el mayor factor de riesgo y pues es ahí donde los criminales toman la mano de obra desesperada y más barata para hacer lo que hacen. Mayor presupuesto seguridad, mayor presupuesto seguridad, mayor educación. Presupuesto a educación. Sí, yo sí creo que en el tema educativo, a ver, voy a hacer un planteamiento de lo que no soy experto, pero un poco de lo que hemos escuchado. Hay 2 edades bien importantes. Tú sabes que el tema del consumo está asociado a la delincuencia, el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Hay 2 edades que son bien importantes. 14 años, estamos hablando de chavos de segundo y secundaria, y 17 años. La escuela nos ayuda como un catalizador de la violencia. Esto es, entre más podamos alargar el tiempo que duran nuestros jóvenes en la escuela, menor probabilidad tenemos de que se nos metan en problemas en el futuro. ¿Por qué? Porque tienen más oportunidades. Futuro de Ficosec. Viene el proceso electoral. ¿Cómo lo visualizas si las condiciones se dieran perfectas? Fíjate que yo soy muy optimista en eso. Primero, la vigencia del decreto hasta el 2031. Pero segundo, creo que hemos dado... Pues al próximo gobernador le tocaría renovar. Efectivamente. Pero creo que hemos dado muestras muy contundentes de seriedad en lo que hacemos, ¿no? De resultados, de que estamos muy enfocados
en lo que determina el decreto para qué está hecho Ficosec. Hoy la relación con los alcaldes es muy buena porque han encontrado en nosotros un apoyo útil, valioso, que sirve en el día a día. Yo te diría, si quisieran cartas de recomendación, no importa el color, podríamos obtener hoy cartas de recomendación a Ficosec del trabajo que realizamos. Y no, en eso lo tenemos clarito. Mira, cuando yo llegué, don Luis Lara me dijo, usted va a tratar igual al que estuvo, al que está y al que venga. Y si logramos eso, no va a haber distinción. Estamos en la misma. Nosotros trabajamos con gobiernos de un color y del otro y no tenemos ningún inconveniente. También nos ha tocado, hay que decir, donde hay gobiernos que no quieren trabajar con nosotros y no tenemos ningún inconveniente, no tenemos por qué imponer nuestra forma de ver las cosas. Pero quienes se acercan han encontrado en nosotros un buen aliado. Sí, yo te puedo decir, a mí lo que me ha tocado desde de SEC como presidente en temas de atracción de inversión, una de las principales armas que tenemos es Ficosec. Cuando llega el empresario que va a invertir, ve lo que se está haciendo en seguridad, ve que contamos con nuestro observatorio, con este fideicomiso, la forma en la que trabaja el empresariado de la mano de la autoridad, pues la verdad es que algo convence porque es algo que no lo ven en el resto del país. Fíjate que ahí hay una anécdota bien padre. Hace tiempo Index nos invitó a una reunión que si nos podemos acercar a la Comandancia Norte. Y llevaban a gente que venía de un corporativo, creo que de Estados Unidos, porque estaban decidiendo poner un almacén de lentes de alta gama y querían saber cómo estaba el aparato de seguridad de la ciudad. Uh-huh. Y pues ahí el director de la policía les hace una exposición de todo lo que tiene la policía, de la plataforma escudo, etcétera, ¿no? Se quedaron muy bien impresionados. Pero luego cuando nos toca hablar de Ficosec, la persona que venía como responsable de seguridad de la empresa era un ex policía. Uh-huh. Y le llamó muchísimo la atención el modelo de Ficosec y dijo, yo nunca había visto una cosa como estas, ni en Estados Unidos. Y decía, oye, qué padre que el sector empresarial se involucre, se remangue las mangas y le dé para adelante en estos temas, en algo que parece un poco increíble, o sea, porque luego creo que hay una preconcepción de que estamos metidos en temas que son exclusivos del Estado. A ver, el uso de la fuerza es exclusivo del Estado, nosotros no aplicamos la fuerza, ¿no? Nos dedicamos, como te decía, en temas que están al margen. Hay algunas iniciativas que no te pude mencionar, por ejemplo, la participación en la Comisión de Honor y Justicia de la Policía, ¿no? En cómo les ayudamos a desarrollar un sistema donde se reciben y procesan las quejas contra los policías, que da mucha transparencia y le quitamos esa posible discrecionalidad de que en función si es amigo o no del director en turno, se le sanciona o no. Ese tipo de mensajes son muy poderosos. Piénsalo. ¿Te acuerdas del caso de George Floyd en Estados Unidos? De este hombre que termina muerto por una llave que le aplica una rodilla. Un policía. Sí. Bueno, ese tipo de cosas es la ciudadanía, no solo el sector empresarial, se puede involucrar en ese tipo de cosas para ciudadanizarlo. Hoy en Estados Unidos, las áreas de asuntos internos han dejado de tener esa importancia como la que veíamos en las películas y se han vuelto áreas ciudadanas, son los mecanismos de supervisión externa que son totalmente ciudadanos los que se encargan de investigar eso. ¿Por qué? Pues porque queremos que nuestras policías den un servicio de primera a nuestros ciudadanos. A ver, es un gran reto, no estoy diciendo que ahorita se haya logrado, pero paso a pasito vas mandándole mensajes al policía que si se porta mal, hay sanción, ¿no? Y bueno, yo te diría ahí cada 2-3 meses, acaba de pasar la semana anterior, se dieron de baja 4 o 5 policías, ¿verdad? Por conductas inapropiadas. Ok. Y pues agradecerte el tiempo, Arturo. Creo que nos faltaría más tiempo para hablar de las bondades que tiene Ficosec. Sí, para el auditorio que nos escucha mencionar, pues tenemos una gran institución. Creo que es de sentirnos orgullosos de lo que hemos construido los chihuahuenses y decirles, cualquier empresario que está pagando un impuesto sobre nómina, pues que sienta que su dinero está llegando a una excelente herramienta, causa que viene ayudando a mejorar la seguridad de nuestra ciudad y de nuestro estado.
Gracias por la invitación y la verdad es que sí estamos muy contentos. Creo que ahí la llevamos poco a poquito. Si trajéramos a Álvaro a conocer lo que inició ahí con sus palabras, ¿qué diría? No, yo creo que se quedaría muy sorprendido, fíjate. O sea, hay cosas que no son lo que en un principio se pensó y que hemos avanzado considerablemente. Cuando vienen de otros estados a visitarnos, se van muy sorprendidos. Dicen, oye, ¿cómo es posible que hayan logrado tanto? Recientemente, gente de Sinaloa estuvo por acá, ¿no? Imagínate decir no, hombre, no, eso es impensable. Lo que ustedes tienen es impensable. Sí, me tocó ir a Sonora a platicar con un grupo que ya también generaron su Ficoseca ya y andaban viendo los temas de qué pueden hacer con temas de competitividad también. Entonces creo que Chihuahua está presente en el resto. Tiene un modelo similar, Guanajuato echó a andar un modelo, pero luego se cayó, lo cerraron, porque no están construidos en la misma lógica y como te dije, con esos elementos, ¿no? Basado en la confianza, un tema de madurez de los gobiernos. Y transparencia. Ser muy escrupulosos en el manejo de los recursos. Es un reto demostrar que lo puedes hacer muy bien y de manera eficiente. No siempre a menor costo. Sobre todo está pensado en el resultado, pero si lo hicieras en términos de costo, también se puede mostrar que se puede hacer a menor costo. Bien. Gracias, Arturo. Al contrario, gracias a ti, Jorge. Bienvenidos al podcast Corazón del Norte. Este es un podcast que estamos elaborando entre Referente y Mentores Podcast. Vamos a estar hablando por qué Chihuahua es la mejor ciudad para vivir, por qué contamos con el hub de manufactura avanzada más importante de México, por qué contamos con el mejor ecosistema para alguien que quiera estudiar una carrera técnica y por qué es la mejor ciudad para emprender. Claro que lo vamos a ver desde una visión de la movilidad social. Aquí una servidora doméstica, el director de una empresa, puede salir adelante. Vamos a estar entrevistando a líderes empresariales, líderes políticos, gente que está haciendo un cambio en su ciudad. Bienvenidos al podcast Corazón del Norte.